¿Con qué vamos a comenzar hoy? ¿Qué vamos a compartir con quienes nos escuchan? Mira, hoy vamos a empezar con una pequeña sección que pretendo que la incorporemos como fija, que es comentar desde nuestro punto de vista y desde un enfoque tratando de ayudar a la comprensión los temas que están vigentes en el día o en esa semana, digamos, los que están más en el candelero de las noticias. Y obviamente hoy el tema son las medidas económicas que tomó el gobierno, supuestamente para ayudar a la economía de las familias, mientras la crisis se aplaca, ¿no? Ese es el mensaje. Y en realidad lo que nosotros queremos decir, que creo que hay muchísima gente que se está dando cuenta, pero está bueno que lo pensemos juntos, es que no hay posibilidad que la crisis se aplaque, porque en realidad es una crisis provocada por el mismo gobierno. Uh-huh. Y lo que pasa ahora es que le empiezan a dar mal las encuestas, le empiezan a dar mal los números hacia las elecciones, y entonces tiran una estrategia de hacer cosas que ellos habían criticado. O sea, concretamente es muy gracioso, porque además lo hicieron en el 2017, lo que pasa es que no se notó tanto, porque los números no eran tan extremos, y ellos no habían caído tanto, pero en las elecciones del 2017 también congelaron las tarifas, postergaron medidas antipopulares que tenían en carpeta, dieron créditos con fondos de la ANSES para los beneficiarios de AUH y a jubilados, y metieron a partir de ahí algo de dinero como para que la gente tuviera una pequeña reactivación, y con eso ganaron las elecciones en 2017. Y ni bien terminaron las elecciones, vinieron con la reforma previsional, le quitaron un gran bocado a los jubilados, a los mismos que antes le habían dado el crédito, y que estaban empernados con las cuotas, en aquel momento al 25% de interés, y con la misma plata de los jubilados. O sea, es muy gracioso. O sea, no le dan los aumentos a los jubilados, y con el fondo que es para los jubilados le dan crédito en aquel momento al 25% y esta vez al 50% de interés, y lo anuncia la ministra de Desarrollo Social. Realmente este es el mundo del revés. Si en este momento aterrizara aquí un marciano y no entendiera nada, diría: ¿qué pasa con estos tipos? ¿Qué caminan de cabeza? Porque son cosas que son increíbles las que están haciendo. Bueno, está bueno que la gente empiece a relacionar un tema con otro, a darse cuenta de cómo conectan las cosas. Y vos fíjate que estos tipos, frente a que se le viene un año electoral y se les ha caído absolutamente la imagen, empiezan a tomar medidas populistas. O sea, para paliar las políticas macristas, toman medidas populistas para ganar las elecciones y poder seguir haciendo macrismo. O sea, es extraordinario. Realmente creen que la gente es absolutamente tonta, estúpida, y nosotros sabemos que hay mucha gente que está desinformada. Hay mucha gente que está por ahí desinteresada de estos temas, y por ahí se le puede pasar este elefante por delante de los ojos y no verlo. Y entonces creo que estos temas que nosotros desarrollamos acá tenemos que hablarlo concretamente, claramente, nombrando las cosas como son, para poder advertir y poder generar conversaciones y que no nos vuelvan a engañar, ¿no? Entonces me parecía que este tema lo teníamos que plantear, porque vos fíjate, una de las medidas que se tomó es ponerle un cepo al dólar. Si vos te acordás, una de las cosas que más se le criticaba al gobierno anterior era el famoso cepo al dólar. Bueno, veamos si es el mismo cepo. En realidad el gobierno anterior había puesto lo que le llamaban cepo, que era una restricción a que los grandes capitales no compraran dólares para fugarlos afuera del país. Por eso habían puesto esa restricción que ellos llamaron cepo. Ellos ahora ponen una restricción al dólar, pero ¿de qué manera lo ponen? Vendiendo los dólares que el FMI nos ha prestado, que los vamos a tener que devolver con sangre, sudor y lágrimas, vendiendo para sostener el dólar en un techo
para que los que quieren comprar dólares lo puedan comprar y se lo puedan fugar. O sea, es un cepo, pero exactamente al revés. Antes era para que no nos fugaran los dólares que los necesitábamos en el país, y ahora es un cepo para permitir que continúe la fuga. Y la gente debería saber que estos tipos nos metieron una deuda de 170.000 millones de dólares que vamos a tener que devolver no sé cómo. La más grande de la historia de nuestro país. Y el 70% de esa deuda ya se fugó. Entonces, yo creo que es interesante que la gente empiece a relacionar una cosa con otra, empiece a darse cuenta. Y hablando de cepos, otro cepo que leía ayer y que realmente me parece increíble, no sé si vos te enteraste o lo leíste, en el centro de la ciudad de Buenos Aires han empezado a poner basureros con cepo. O sea, basureros que se pueden abrir solo con una tarjeta magnética para que la gente indigente que está en la calle no pueda comer de la basura. Porque la basura le pertenece a las empresas y a las empresas de Macri. No sé si te acordás en el 2002, cuando la crisis aquella donde la gente también comía de la basura, Macri salió a quejarse de que los cartoneros le robaban la basura que era de su empresa. Bueno, ahora Larreta ha empezado a poner basureros en el centro de Buenos Aires que la gente no puede abrir, que solo lo puede abrir alguien con una tarjeta magnética, para que no le roben la basura. Rara vez si me pasa algo, suelo leer muchísimo y más que nada si tiene que ver con noticias de nuestro país, pero a pesar de que no me sorprende esto que estás compartiendo, que estás contando, Manuel, que no deja de dejarme atónito, porque, a ver, no lo había leído, no sabía, y yo sinceramente me parece algo terrible. Terrible. Lo escuché ayer en una radio y te juro que no le podía dar crédito. Digo, debo haber escuchado mal. Y me fui a internet y me metí en página 12 y ahí estaba la noticia. O sea, te lo digo porque lo chequeé. Qué locura. Los tipos que provocan que la gente salga a comer de la basura porque han provocado una pobreza extraordinaria, ahora le ponen cepo a los basureros para que no les roben la basura. O sea, la contradicción permanente, ¿te acuerdas cuando hablábamos de coherencia al comienzo de la columna? Bueno, estos tipos son realmente el ejemplo paradigmático de la anticoherencia. O son coherentes como hijos de puta. Perdónenme que lo diga así, pero creo que no tiene otro. Como decía Fontana Rosa, hay palabras que no tienen sustitución. Hay veces que para decir hijo de puta hay que decir hijo de puta. Realmente, la revolución del amor que crea el odio, que se sostiene creando odio, ahora empieza a mostrar su verdadera cara y como la gente empieza a darse cuenta, ahora se disfrazan de populistas para ganar las elecciones y seguir siendo hijos de puta. Es maravilloso. Yo creo que tenemos que empezar a generar mecanismos en dirección contraria. Y en ese sentido quería traer, te lo prometí la semana pasada, cuando vos dijiste, bueno, ¿a dónde se pueden dirigir? Y te dije, la semana que viene ya te traigo un número de teléfono. Así es, lo dijiste. Y lo quiero decir con toda la claridad posible, al 299-626-3204. Desde ese teléfono vamos a ir conectando lo que nosotros llamamos una red ciudadana. O sea, ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo, como decimos siempre, ciudadanos que necesitamos que este país funcione porque vivimos acá y vamos a seguir viviendo acá. Ciudadanos que queremos criar nuestros hijos acá, queremos que nuestros nietos tengan futuro acá. Ciudadanos que necesitamos el agua limpia y los alimentos sanos. Ciudadanos que necesitamos paz social. Todos esos ciudadanos queremos irnos conectando sin ningún tipo de compromiso contractual, sin ninguna ficha de afiliación, sin ninguna reclamo de que tenga que cumplir determinados requisitos, simplemente con ser una persona consciente que pretenda vivir en sociedad con otros, sin joder a otros y tratando de que esto sea una sociedad que nos permita desarrollarnos en armonía. Eso es la red ciudadana que por ahora a los que agenden este teléfono
y nos manden un mensajito diciendo me interesa y nos manden obviamente su teléfono con ese mensaje, les va a empezar a llegar información, les va a empezar a llegar esta columna reproducida, les va a empezar a llegar un pequeño editorial por semana donde hablemos de las cosas que están pasando desde el punto de vista del sentido común. Les van a empezar a llegar convocatorias a lugares, reuniones donde nos juntamos a conversar sin ninguna obligación que tengan que ir si no quieren, pero sí que tengan la posibilidad. Le van a llegar propuestas de compras comunitarias, le van a llegar propuestas de acciones solidarias. O sea, vamos a ir en sentido contrario de lo que hace el neoliberalismo. El neoliberalismo separa, individualiza, diferencia, genera desconfianzas. Nosotros vamos en sentido contrario. Vamos a juntarnos, vamos a unirnos, vamos a comunicarnos, vamos a conversar y vamos a tratar de buscar espacios comunes donde coincidimos en lo esencial, en lo que todos necesitamos. Esta red ciudadana es la que estamos poniendo en marcha y bueno, quería comunicarlo, lo vamos a estar reiterando seguramente. Eso te iba a preguntar justamente, y me consta que hay del otro lado gente que está escuchando la columna y que coincide en muchísimas cosas con lo que vos compartís, y entonces quería pasar en limpio esto. Es a raíz de esa iniciativa de la red ciudadana que están impulsando que se pueden contactar quien esté escuchando y que tenga ganas de participar de estos espacios o de esta iniciativa a través de ese número, entonces, a través de ese contacto. Exactamente. Ese número es, no es un grupo de WhatsApp. Hace un momento, acá el compañero dijo cómo se llama, difusión. Mensaje de difusión. Claro, las famosas listas de difusión de WhatsApp. No va a generar intercambio entre los miembros de la red. No va a ser invasivo tampoco. Exactamente, porque si no se ensucia mucho, se cambia el eje, empiezan a aparecer noticias que no están chequeadas. Va a ser unilateral, esa persona va a recibir el mensaje y si tiene alguna cosa que decir, alguna propuesta o alguna pregunta, lo hará direccionado a la central del número, desde donde obviamente le avisaremos a la persona que lo contactó para que se ponga en contacto con él y a su vez recibirá las invitaciones de donde nos vamos juntando a conversar y a crear este espacio de vernos la cara. Y podrá asistir o no. Para quienes te escuchan por primera vez, esto no es un partido político. Digamos, no vas a afiliar a nadie ni... No, porque Nuevas Fronteras es una organización ciudadana no partidaria que a su vez adhiere al Manifiesto Argentino, que es una propuesta política no partidaria también. O sea, y aquí también tiene que ver esto de que empecemos a aclarar los términos y resignificar los términos que han sido vaciados de contenido. Una de esos me parece que es interesante discutir sobre qué significa política. Porque vos fíjate que se ha conseguido, yo decía en la semana pasada, cuando decía que tratan de coparnos la emocionalidad, porque de esa manera nos quitan la mirada crítica y nos ponen siempre frente a dos opciones que obviamente ellos son las que deciden. Optamos blanco o negro y ellos deciden cuál es el blanco y cuál es el negro. Bueno, salir de esa bipolaridad y empezar a conversar, a rediscutir las cosas desde nuestro punto de vista, hay cosas que son íconos. Una de ellas es la palabra política. Hay muchísima gente hoy que reniega de la política y con bastante razón, digamos, por lo que ha pasado, por lo que ha venido demostrando la política hasta acá. Ahora, yo les suelo preguntar, bueno, ¿cómo organizamos la sociedad si no es con política? O sea, la sociedad tiene dos formas de organizarse, básicas. O hay un amo que decide lo que se hace y lo que no se hace, como era en la época de los reyes, o en la época de las dictaduras, o encontramos mecanismos de consensuar entre todos cómo queremos funcionar y qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y eso se llama política. O sea, o aceptamos un rey o una dictadura o tenemos que reciclar la política. Ahora, yo acepto que la política como está hasta ahora, la vieja política no funciona, no sirve y en gran parte está corrompida. Ahora, entre esa política y la antipolítica,
esa opción de hierro la tenemos que romper, porque la vieja política no funciona y la antipolítica es terriblemente peligrosa, porque nos lleva de nuevo a la dictadura, nos lleva a Bolsonaro, nos lleva a el tipo que es el más malo con el palo más largo y que nos dirige la vida a todos. Entonces tenemos que recuperar la política del ciudadano común, que no tiene por qué ser partidaria, que sí tiene que ser la de un ciudadano consciente que sepa lo que le conviene, que sepa dónde nutrirse de información, que pueda comparar, que pueda tener criterio propio y que pueda discutir con otros en igualdad de condiciones y respeto para aclararnos entre todos. Eso es lo que buscamos desde Nueva Frontera y eso es lo que queremos llevar a cabo con el Manifiesto Argentino. Vos sabés, y esto lo vamos a plantear en nuevas columnas, quizá en la semana que viene, porque para el 10 de mayo queremos lanzar el Manifiesto Argentino oficialmente aquí en la zona. Así que la columna de la próxima semana la vamos a dedicar a eso y quizá ahí desarrollemos un poco más lo del manifiesto. Pero la propuesta del manifiesto, que estamos ya instalados en todo el país, es de gente sana, sin prontuario, como dice Mempo Giardinelli, gente con muchos años de política en el lomo, pero sin estar en ningún partido, sin aspirar a ningún cargo, simplemente aspiramos a una sociedad más consciente, que decidamos entre todos cómo refundamos la patria. Entonces, esta red ciudadana va en ese camino. Crear condiciones para volvernos a reunir, para volvernos a ver las caras, para volver a conversar de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Volver a poner nosotros las opciones y no que nos la impongan desde el poder. Volver a romper con esa bipolaridad de sos macrista o sos un, antisistema que pones palo en la rueda, ¿no? Esa cosa de te decimos con buenos modales que queremos este país porque es el único posible y resulta que estás dejando un 50% de la población afuera. Vas creando un 50% de niños que no comen lo necesario. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener dentro de 10 años o 15? Cuando el 50% de los niños no tienen la alimentación necesaria. Cuando sigue creciendo el desempleo. Cuando sigue creciendo la pobreza. Y después querés que no crezca la inseguridad. ¿Qué querés? ¿Que la gente se muera en silencio? O sea, la gente cuando llega a la desesperación, obviamente le sale lo peor, le sale lo más animal. Tenemos que empezar a desandar ese camino y a construir uno que sea el de que nos conviene al 90% de la gente. Sí, de hecho recién era inevitable pensar en esto, vos mencionaste lo de la seguridad. A los gobiernos neoliberales y a la mayoría de los gobiernos en general, al poder en sí, le sirve que haya inseguridad, ¿no? Porque es una manera también primero de instaurar el miedo, ¿no? Es que primero después la crean a la inseguridad. Exactamente, hasta Pues incluso si la vos haces crean. aumentar la pobreza, si vos a un pibe en la flor de su edad, pensate un pibe de 13, 14, 15, 16 años, al que le llega la publicidad de todo lo que podría tener y a su vez el mensaje de que no es para él. ¿Qué crees que le provoca? Alguno se resignará, alguno se fumará algo, alguno se emborrachará, alguno inhalará pegamento para poder evadirse, pero otro va a tratar de salir a conseguir eso porque no entiende por qué para él no. O sea, generaste la inseguridad, generaste las condiciones y después generás los ejércitos para salir a reprimir. O sea, es típico del capitalismo. En realidad el neoliberalismo es el capitalismo llevado al extremo. Claro. El capitalismo, ¿qué hace? Crea la necesidad y después pone el precio. Bueno, estos tipos es lo mismo. O sea, primero crean el pobre, después ese pobre lo llevan a la desesperación y después crean la policía para reprimirlo. Y después crean la publicidad para hacerle creer a ese bien pensante que está sentado mirando televisión que eso está bien. O cierra por todos lados. Si no le desarmamos la trampa, estamos en el horno. Bueno, nosotros modestamente desde este trabajo que hacemos queremos desarmar la trampa y ayudar a quienes nos quieran escuchar a desarmarla.
Impecable como siempre, hasta incluso en el horario. La tenés medida ya con el tema. Cada vez somos más. Podemos... Ya parecemos los Messi de la comunicación. Sí, Manuel, podemos reiterar el número entonces, Sí. porque no me caben dudas de que hay gente del otro lado que va a estar interesada en conocer un poquito más cuáles son los lineamientos, por decirlo de alguna manera, de la red, ¿no? Y quien dice también, en una de esas, poder sumarse, poder participar. Sí, por ahora solamente con mandar el número van a recibir mensajes, y van a ver la línea que lleva y tranquilamente se pueden borrar si no es lo que ellos pensaban, ¿no? Claro. El número es el 2996-263204, Red Ciudadana. Perfecto. Bueno, Manuel, impecable como siempre, y será hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Esto fue la columna ante habladurías universitarias destinada a formación ciudadana, impulsada por Nuevas Fronteras, Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Hale. A ustedes les invitamos a seguir en sintonía de la 91.1 y será hasta después del fin de semana largo, ¿sí? Donde nos volvemos a encontrar a partir de las 16 horas como todos los días. Chau. Los primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo